Bueno, ahora vamos a aprender cómo mejorar la accesibilidad en HTML, ¿ok? Bueno, como primer punto, ¿qué es la accesibilidad? Bueno, básicamente la accesibilidad es garantizar que nuestra aplicación va a estar disponible para la mayor cantidad de usuarios posible. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde HTML como para mejorar la accesibilidad de las aplicaciones? Bueno, como primer punto, si nosotros escribimos HTML semántico, lo que va a pasar es que nuestro sitio se posiciona mejor en Google. Entonces esto hace que nuestro sitio alcance una mayor cantidad de usuarios. Como segundo punto es que cuando nuestro sitio sea interpretado por lectores de pantalla, lo que va a pasar es que la lectura va a ser mucho más fluida que si nosotros, por ejemplo, forzamos a utilizar etiquetas o contenido que no es semántico. Por ejemplo, quien esté en Mac, con Command F5 activa el VoiceOver, que es el que viene por default ya instalado con Mac. Ahora lo vamos a ver igual. Quien esté en Windows tiene uno que se llama NVDA, que como Nvidia, pero sin la I. En Chrome también tenemos una extensión que se llama Chromebox. Y esto lo que hacen básicamente es que nos van redactando qué es lo que hay en la pantalla. Por ejemplo, voy a abrirlo ahora simplemente un segundo como para que veamos. ¿Okay? Voy a tocar Command F5. VoiceOver activado Chrome, mi tercer hola mundo Google Chrome, Iván, ventana, mi tercer hola mundo, seleccionado, tabulador, grupo, actualmente está. Eso es lo que dice, por ejemplo, el VoiceOver en el momento que lo abrimos. Nos está diciendo dónde estamos en este momento, ¿ok? Bien, pero antes de seguir viendo el tema del lector de pantalla, primero quiero que veamos qué otras cosas podemos hacer, por ejemplo, para mejorar la accesibilidad de nuestros sitios web, ¿ok? Como próximo punto es que si nosotros vamos a utilizar contenido de video o de audio dentro de nuestro sitio web, es que, por ejemplo, en el caso de video, para las personas que no pueden escuchar, por ejemplo, es muy importante que tengamos subtítulos. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es que justamente para esas personas van a poder ir siguiendo nuestro video leyendo en lugar de escuchando. Bien, en el caso del audio no hay una manera nativa de utilizar transcripciones con HTML, ¿ok? Entonces esto lo tenemos que hacer con alguna librería o con algún framework utilizando JavaScript. Bien, otro punto es que también puede ocurrir, por ejemplo, que a veces queremos colocar cierto contenido en HTML que tal vez la etiqueta que estamos utilizando no tiene el suficiente significado semántico para lo que nosotros estamos queriendo mostrar en la pantalla, y eso terminaría por ahí haciendo que tenga una mala lectura en un lector de pantalla o que el contenido no sea encontrado, y eso acaba impactando negativamente al posicionamiento de nuestro sitio. Entonces también, como para tener en cuenta, aparte del HTML semántico, nosotros tenemos también la especificación de área, que en este caso la especificación de área son un montón de roles que nos sirven a nosotros para agregarle significado semántico a las etiquetas. Por ejemplo, acá vemos que tenemos un div que le pusieron como role form, ¿ok? O sea, acá básicamente lo que está diciendo es que si estamos utilizando la etiqueta div, que la etiqueta div y span son etiquetas súper genéricas que generalmente se utilizan bastante, y como el div es una etiqueta genérica que nosotros la vamos a utilizar para cualquier cosa básicamente, nosotros necesitamos indicarle de alguna manera cuál es el contenido que tiene ahí o qué tipo de contenido es ese. Entonces, esto lo vamos a hacer con la propiedad role, ¿ok? Y acá, dentro de la especificación de área en el sitio de Mozilla Developer Network, tiene un montón de ejemplos sobre esto, ¿ok? Por ejemplo, acá vemos que tenemos este cuadrado rojo que tenemos acá que nos está diciendo que usemos el elemento form para todos los controles de form, ¿ok? En lugar de utilizar el role form. Y acá te dice, a menos que tengas una buena razón para esto. Y esto es porque en orden de prioridad nosotros deberíamos utilizar primero las etiquetas HTML que tengamos disponibles, o sea que estén dentro de la especificación de HTML. Luego, si con las etiquetas HTML nosotros no podemos darle un significado semántico a ese contenido que queremos mostrar, ahí vamos para la especificación de área a ver cómo podemos mejorar ese significado, ¿ok? Bien, ahora voy a hacer un ejemplo simple, ¿ok? Esto lo voy a hacer utilizando Emmet. Por ejemplo, vamos a decir UL. Le vamos a decir que dentro de UL queremos que tenga 4 etiquetas list, que dentro de esa list tenga una etiqueta de tipo A y que la etiqueta A tenga una propiedad que se llame href. Le vamos a decir que va a ser igual a, queremos que este href sea de la siguiente manera, que nos tome el índice de cada A que tengamos, ok. En este caso esto debería generarme 4 lists. Y acá dentro de cada uno de estos le voy a escribir link 1 porque me olvidé de ponerlo en la sentencia. Le voy a poner link 3 y link 4, ok. Ahora grabo y esto me va a generar 4 links en mi pantalla, ok. Ahora, ¿qué pasa? Esto que estamos haciendo acá básicamente va a ser un menú de navegación, pero semánticamente esto es una lista para nosotros, ¿ok? Ahora le voy a pasar el lector de pantalla por arriba de esta lista a ver qué pasa. Command F5. VoiceOver activa. Se activó. Bien.
Nivel de 4 elementos lista. ¿Vieron? 4 elementos lista es lo que dijo el lector de pantalla. Si nosotros no tuviéramos una etiqueta para indicar que esto va a ser una navegación, lo podríamos hacer, por ejemplo, con R. Role es igual a es mayor. I. Navigation. Chrome. Actualmente. Nivel de encabezado 1. Mi primer área hola mundo. Ahora voy a ir hasta el elemento de la lista. Nivel de navegación. Actualmente estás en una navegación. Miren, ahora me está diciendo que estoy en una navegación. ¿Por qué? Porque le agregué el rol navegación. ¿Okay? Esto de cualquier manera no está correcto porque hay una etiqueta que se llama nav. Chrome. Ahora si grabo y actualizo esto, bien, ahora voy a ir hasta mi elemento de navegación. Link. Not me. Seleccionado. Navegación. Actualmente estás. Miren, ahora dice navegación, o sea, dice lo mismo. ¿Por qué? Porque en primer punto nosotros tenemos que utilizar la etiqueta HTML disponible. Si no hay esa etiqueta, bueno, ahí lo tratamos de cubrir utilizando ARIA. Otro punto que necesitamos saber es cómo mejoro lo que está diciendo el lector de pantalla. Bueno, esto lo hacemos con una propiedad que se llama ARIA Label. Acá en este caso, en vez de que diga navegación, si yo le pongo este label acá, lo que va a hacer ahora es que en lugar de navegación va a decir otra cosa. Por ejemplo, acá le voy a decir lista de navegación. Me está faltando los tildes. Navegación. Grabo, actualizo y ahora cuando yo entre acá con el lector de pantalla va a decir eso. Voy a tocar Command F5 para activarlo. VoiceOver activado. Mundo. Actualmente estás. Viñeta. Lista de nivel de encabezado 6. Mi primero la Nivo. Lista de navegación. Actualmente estás. Vieron, ahí dice lista de navegación. Code no responde. Esto también es otro punto con el que tenemos que tener cuidado y es con la redundancia, ¿ok? De que no quede muchas veces diciendo lo mismo. Bien, ahora otro punto es que nosotros podríamos asignarle un valor al ARIA Label simplemente con el contenido, ¿ok? Por ejemplo, acá en este caso nosotros tenemos este nav, pero vamos a suponer, voy a hacer un ejemplo acá, voy a agregar un P. Seleccionado, 1 de 7. Index HTML. Voy a apagar el voiceover. Ahora lo que voy a hacer es voy a escribir alguna cosa acá, alguna cosa. Y acá en este P le voy a agregar ID alguna cosa. Una cosa. Bien, ahora a este elemento de párrafo que tenemos acá le voy a asignar un ARIA label. ARIA labeled by. Labeled by. Y le voy a decir el ID del elemento del cual quiero tomar el valor. Acá en este caso vamos a ver este ejemplo que está acá. Voy a agregar alguna cosa. Voy a grabar esto, voy a venir acá al sitio y ahora lo que voy a hacer es voy a activar nuevamente el voiceover. Lo activo y lo desactivo porque te vuelve loco el texto ese. Área, busca, favoritos. Mi tercer hola mundo. Mi tercer hola mundo. Hacia adentro. Mi tercer hola. Mission Control Google Chrome. Mi tercer hola. Lista de viñeta. Enlace. Fin de. Alguna cosa. Actualmente estás en un elemento de texto. Alguna cosa. Grupo. Y ahí vemos que dice alguna cosa grupo. Porque está tomando el valor del contenido del elemento que está arriba. Bien, otro punto más es que cuando nosotros estamos en nuestro sitio y apretamos Tab, por ejemplo, vemos que él empieza a saltar de componente en componente. ¿Ok? Esto también nosotros podríamos modificar este comportamiento utilizando una propiedad que se llama Tab Index. ¿Ok? Podemos utilizar Tab Index y decirle 0. Esto quiere decir que el nav va a pasar a ser el primer tab. A esto le vamos a poner este P que está acá, le vamos a poner Tab Index, le voy a decir 1. Y al de abajo le voy a decir tab Index, le vamos a decir 2. Guardamos y ahora si hacemos tab, vamos a ver que ahora se empieza a mover por bloques. El primer tab es el links, ahora hace tab por dentro de este grupo, grabamos y ahora vamos a ver que dándole tab ahora vamos a poder navegar por ese elemento. ¿Ven? Ahora hacemos tab y pasa por esos elementos. ¿Ok? Otro punto importante es que cuando declaremos un ARIA label, por ejemplo, en algún elemento, en este de acá, ARIA label, y acá le pongamos alguna cosa, no sé, alguna nueva cosa. Cuando este tab index que está acá, que dice ARIA labeled by alguna cosa, o sea, este que está acá, lo que va a hacer es que va a tomar el valor del ARIA label, ¿ok? Entonces la prioridad va a ser siempre primero el ARIA label y después el contenido. Ok, les digo porque en este caso alguna cosa, cuando el lector de pantalla lea la pantalla, lo que va a hacer es que no va a leer alguna cosa como hacíamos antes, sino que lo que va a hacer es va a devolver esto, alguna nueva cosa. Bueno, eso fue todo por este video, mis amigos, así que nos vemos en el próximo video con más cosas de HTML.